Bien, por ahí estamos ya. Pauvico 22, Instagram. Muy bien, se unió. Gracias. Estamos conectados ya por Instagram y por YouTube. Tiernas Babosas también está conectada. Instagram, muy bien. Bueno, buenas tardes, sí. Hola, hola. Estamos iniciando la clase de hoy, la número 24 ya de este proceso, esta fase B. La verdad que ya son las últimas dos clases de esta fase hoy y mañana. Y esta conferencia en realidad es muy, muy interesante poder revisarla, verla. Quizás uno de los símbolos, ¿cierto?, que es, siempre ha sido muy misterioso, pero que tiene un significado profundo. La idea es que esta clase sea esclarecedora. Sí, buenas tardes, Pida, por YouTube. Y que nos ayude a poder comprender el significado que tiene la cruz. Cruz, la cruz es el cruce, ¿sí? Cruce de dos fuerzas, cruz, cruce, de ahí viene, ¿cierto? Y que en el fondo ha sido prácticamente el símbolo que logra claramente identificar dos fuerzas, ¿cierto? Que se cruzan, que se entrecruzan, si uno quiere, ¿sí? Y justamente es allí donde vamos a encontrar nosotros las fuerzas positiva y negativa, ¿sí? Ahí está en la cruz. Por un lado tenemos la posición horizontal y la vertical. La vertical simboliza al falo, ¿cierto? Simboliza al elemento activo, ¿cierto? Y por otro lado tenemos, ¿sí?, al elemento pasivo, el elemento receptivo, que es el yoni. Bienvenida, Juliana. Bienvenida, un gusto leerle por aquí. Qué bueno verte. Y estas dos fuerzas, ¿cierto? Positiva y negativa. Positiva, ¿cierto?, la que está en posición vertical, y negativa, la que está en posición horizontal, permiten, ¿cierto?, la creación. Esta creación, ¿cierto?, se hace desde el inicio. De hecho, nada existe sino a través de estas dos fuerzas. Por eso es tan importante comprender la relevancia que tienen, la trascendencia que tienen estas dos fuerzas, positiva y negativa, falo y yoni. Entonces, cuando nosotros hablamos de la cruz, en el fondo del cruce, estamos hablando principalmente de estas dos energías. Estas dos energías son, por un lado, la activa, y la otra, ¿cierto?, es la receptiva, pero también es la que es generadora, ¿cierto? Hay una fuerza generadora, que se genera una tercera fuerza que nace de esta unión. Y esa creación, por un lado, si es que se lleva adelante la fornicación, lo que se está creando son más choes, más defectos psicológicos. Por otro lado, cuando no se está fornicando, sino que se está transmutando la energía clerosexual, lo que vamos a tener, ¿cierto?, es el desarrollo o la creación de la conciencia, el desarrollo de la conciencia o la creación de los cuerpos superiores, ¿sí? En el fondo empieza el proceso de la liberación de la conciencia. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar, en la medida de ir comprendiendo de que esta fuerza ha sido siempre, estas dos fuerzas, este símbolo, es verdaderamente el más importante. Por eso la cruz ha trascendido desde tiempos inmemoriales hasta la fecha. Y vamos a hablar acerca de tres cruces en particular, ¿sí? Ya vemos que el simbolismo es ¿cierto?, la unión, el cruce, y está ahí simbolizado por la energía clerosexual usada a través de la fornicación o usada a través, ¿cierto?, de la eliminación del ego. Las dos posibilidades. Ahora bien, vamos a encontrarnos con la primera forma de, podríamos decir, entender esta fuerza, ¿sí?, que tiene que ver con la cruz de la vida. Siguen siendo estos dos, ¿cierto?, estas dos fuerzas, positiva y negativa,
que están atravesados, están cruzados, ¿cierto? Y que permiten el nacimiento. Y el nacimiento, desde todos sus puntos de vista, o sea, ocurriendo este cruce, se puede dar el nacimiento. El primer nacimiento somos nosotros mismos, nuestro propio cuerpo físico. Gracias a este cruce es que se ha dado la creación del cuerpo físico tuyo y mío y de todas las especies existentes. Porque papá y mamá se unieron en cruz y dieron paso a esta expresión de vida. Listo, ¿cierto? Ahora, desde el punto de vista más trascendental, desde el punto de vista esotérico, la cruz de la vida tiene que ver con la creación de los cuerpos superiores, ¿sí? Es de ahí que se habla del trabajo sexual, del trabajo, ¿cierto?, de la transmutación sexual. Y ahí, ¿cierto?, se van a producir la necesidad de 3 trabajos, ¿cierto?, particularmente que se tienen que hacer en cruz. El primer trabajo nosotros lo hemos enseñado a través del curso como el trabajo de la primera montaña. En la primera montaña, este cruce, esta unión, ¿cierto?, positiva y negativa, esta unión entre el hombre y la mujer, entre la pareja, ¿cierto?, se da para poder desarrollar la creación de los cuerpos solares, de los primeros 5 cuerpos, ¿sí? Y esta creación, al menos en los 2 primeros cuerpos, se lleva a cabo llevando la energía de creador sexual hasta, ¿cierto?, el cáliz, hasta el cerebro. Y luego la creación de los siguientes cuerpos, cuerpo astral, cuerpo mental, cuerpo causal, ¿cierto? Se lleva a cabo llevando la energía hasta el cerebro, pero luego bajando hasta el corazón, dando aquí una vuelta, formando lo que se conoce como la clave de sol. Y es así como se desarrolla, ¿cierto?, en la primera montaña estos cuerpos. Estos cuerpos luego se transforman y se van a transformar siempre a través de la práctica sexual. Y se van a transformar para irlos sutilizando, ir haciéndolos mucho más sutiles, pero mucho más poderosos. Y ahí viene la creación de los cuerpos de oro. Ese es todo el proceso de segunda montaña que también se hace a través de la práctica sexual. Esta práctica sexual, ¿cierto?, ya aquí busca ir produciendo una transformación porque recuerde, ¿cierto?, que lo que vamos a ir llevando adelante es que poco a poco vaya tomando el control de nuestros centros aquella energía que nosotros hemos conocido como el Cristo, ¿sí? De allí, ¿cierto?, que nos vamos a dar cuenta de la necesidad de, ¿cierto?, de ir trabajando con nuestra energía sexual que tiene que ver con que en el fondo se vaya preparando nuestra naturaleza interior y este Cristo vaya haciéndose cargo de todos los procesos sexuales, ¿cierto?, instintivos, emocionales, mentales, volitivos o de la voluntad, ¿cierto? Y que en el fondo es allí cuando se presenta definitivamente esta energía haciendo su trabajo, que luego lo vamos a mencionar, ¿cierto?, en la segunda cruz. Entonces, ahí ya tenemos esa creación. Y luego viene la creación de, digamos, en tercer nivel de los cuerpos de luz, ¿cierto? Primera montaña, cuerpos solares o de fuego, segunda montaña, cuerpos de oro y tercera montaña, cuerpos de luz. Entonces también se procesa aquí a través de la unión sexual. Pero esta no es una unión sexual a nivel físico. De hecho, en la tercera montaña ya no se hace necesaria la práctica del sexo físicamente, sino que en realidad aquí se lleva adelante, dada la creación del alma humana, que se une con el alma divina, y en este proceso, ¿cierto?, es que se produce la creación de los cuerpos de luz. Son trabajos, ¿cierto?, de tercera montaña, son bastante más elevados de lo que uno muchas veces quisiera o pudiera comprender siquiera, pero que sí está directamente relacionado con que ya no se necesita la actividad sexual. De hecho, el inicio aquí y se le es prohibido practicar el sexo porque definitivamente podría activar o podría poner en funcionamiento todo el ego que se ha eliminado. Entonces, ahí ya nos vamos dando cuenta que todo este trabajo, ¿cierto?, se realizó a través de la cruz, a través de la unión, ¿cierto?, del positivo y el negativo, la unión, ¿cierto?, sexual. Y esto definitivamente es lo que en realidad nos interesa saber. La creación, ¿cierto?, la creación de cuerpos siempre la vamos a entender como una práctica mística, como una práctica que
que necesita toda esa entrega, toda esa búsqueda de ir cada vez ir perfeccionando la práctica sexual. Requiere, ¿cierto?, que ambos, voy a decirlo así, los amantes, ¿cierto?, la pareja, vaya haciendo cada vez más, ¿cierto?, más cercano a una oración la práctica sexual, de tal manera que en realidad vaya logrando esta transformación de su propia energía sexual. Ir saliendo de todas estas formas y prácticas más bien muchas veces brutales, animalescas, e ir, ¿cierto?, mutando y llevándonos poco a poco en el tiempo, en la práctica de 1, 2, 3, mucho tiempo, ¿cierto?, muchas prácticas sexuales para poder ir logrando cada vez la pareja un grado de verdadera sintonía, ¿cierto?, en la práctica. Es decir, se transforma todo esto y debe ser esa la claridad, en una práctica mística, 100% mística, en donde ambos, ¿cierto?, buscan unirse con su propia divinidad en el medio de la misma práctica. Sí, hay una pregunta, dice Tierno Babosa, ¿a qué se refiere cuando dicen mística? El misticismo, ¿cierto?, está dado por esta relación con nuestra divinidad. Cuando nosotros, ¿cierto?, entablamos una relación con nuestra divinidad en términos, ¿cierto?, de lo que es la transformación interior. Para que quede claro, nosotros, ¿cierto?, cuando nosotros practicamos el arcano, esta tiene que ser realizada, ¿cierto?, esta práctica tiene que ser realizada siempre en oración, ¿sí? Lo que estamos buscando aquí es una transformación de nuestra propia energía creadora sexual. Y en eso, ¿cierto?, se requiere del auxilio de la divinidad. Necesitamos de la oración, ¿cierto?, para poder, en definitiva, ¿cierto?, poner en acción las partes más superiores de nuestra propia conciencia. A diferencia de lo que puede ser una práctica totalmente revolucionaria, como lo puede ser, ¿cierto?, la muerte en marcha, la eliminación del ego. Entonces, justamente cuando practicamos el arcano para la creación de los cuerpos, no debemos, ¿cierto?, desarrollar o realizar la muerte mística, la muerte del ego, que es una práctica revolucionaria, sino que más bien siempre, siempre, siempre enfocarnos en lo que estamos haciendo, que es desarrollar o crear nuestros cuerpos internos. Entonces, cuando uno hace la oración antes de unirse, ¿cierto?, con su pareja, y hace esa oración a la Divina Madre, ¿cierto?, a su Padre, inclusive a los maestros de la Logia Blanca para que lo asistan, para que lo ayuden, en ese mismo instante les ruega, les suplica, ¿cierto?, para la creación de los cuerpos, y es allí, ¿cierto?, en donde se necesita hacer de la práctica lo más, ¿cierto?, puro posible, es decir, que es una práctica donde estén fuera de todos los pensamientos lujuriosos, las ideas, ¿cierto?, de todo tipo, fantasías sexuales, todo debe estar, ¿cierto?, muy llevado al trabajo de la concentración, de la imaginación y de la voluntad. Son los 3 elementos que debemos poner, ¿cierto?, en acción, sí o sí, para el éxito de esta, ¿cierto?, práctica sexual, del cruce o de la cruz de la vida. Mucha concentración, mucha imaginación y una tremenda voluntad para no desperdiciar nuestra energía creadora sexual, ¿sí? Entonces, en ese instante se están poniendo en movimiento todas las fuerzas místicas en nuestro interior para poder fundirnos ¿cierto?, hacia adentro, fundirnos con nuestra propia divinidad. Entonces, es importante comprender que no es bueno, no es la idea mezclar fuerzas, no es bueno mezclar, ¿cierto?, este ánimo místico con, ¿cierto?, la fuerza revolucionaria de la muerte psicológica, por ejemplo, y un poco respondiendo a la pregunta. Entonces, luego, ¿cierto?, nos vamos a encontrar con la posibilidad de la segunda forma, ¿cierto?, o la cruz de la muerte, que no es más que comprender, esto ya está muy relacionado a la primera forma de la cruz, está relacionada con el nacimiento alquímico, con el suprasexo. La segunda forma, o el segundo símbolo que tiene esta cruz, que es la cruz de la muerte, tiene que ver con esta práctica de la muerte, es decir, morir en el sexo. Por eso es importante que las veamos por separado, para que se comprenda. Por eso salía, ¿cierto?, sobre la cruz de Jesús el Cristo, está escrita la frase INRI, ¿cierto? Ignis natura renovatur integram. Este INRI, ¿cierto?, está
justamente reflejando la necesidad de transformarnos a través del fuego. El fuego, desde lo que es el fuego mismo como el deseo, llevándolo, ¿cierto?, a lo que es el fuego sexual y comprendiendo que en definitiva el fuego del que estamos hablando es la naturaleza misma del fuego. Entonces, si vamos recordando hacia atrás, cuando hablábamos, ¿cierto?, de usar, ¿cierto?, o que Cristo, o cierto, esta energía crística es el fuego del fuego, estamos hablando de la esencia misma del fuego. ¿Qué quiere decir todo esto? Que cuando nosotros nos unimos, ¿cierto?, sexualmente, también vamos a estar practicando en cruz, obviamente, pero el sentido, el objetivo va a ser ir acabando con eso que son los yoes causa y que en definitiva, ¿cierto?, se requiere una fuerza superior, se requiere de una fuerza, ¿cierto?, podríamos decir que es la fuerza necesaria para poder acabar con ese tipo de características que tienen los defectos, que es la raíz misma del ego. Entonces, es por eso que la cruz de la muerte alude también a la segunda montaña. La cruz del nacimiento alude a la primera, la cruz de la muerte alude a la segunda. La cruz, ¿cierto?, del nacimiento alude al Espíritu Santo y la cruz de la muerte alude al Hijo. Cuando nosotros estamos hablando del Hijo, recuerde que estamos hablando, ¿cierto?, del Cristo. Y es por eso que se necesita de esta fuerza crística para ir eliminando los orígenes mismos, las raíces mismas del ego. Y esto se hace en cruz. Esto es lo que se conoce como la muerte en cruz. Porque ya conocemos la muerte psicológica que se va realizando día a día, ¿cierto? En el trabajo, en las actividades de la vida, en la relación con la pareja, en las relaciones sociales, en la calle, donde nos toque estar. Estamos haciendo esa muerte. Sabemos que también podemos hacer la, ¿cierto?, meditación reflexiva, que es donde también vamos comprendiendo los defectos y también se hace en base a muerte, petición a nuestra divinidad para que elimine, ¿cierto? Madre mía, sácame este pensamiento, madre mía, elimíname estos defectos, estos deseos, estas emociones. Y vamos a ver que también podemos utilizar, ¿cierto?, la práctica sexual para desarrollar la muerte de los defectos. Pero no debe ser la misma práctica en donde estamos haciendo, ¿cierto?, o donde hacemos el nacimiento o la creación de los cuerpos. Son prácticas distintas, no, ¿cierto?, mezclarlas para que así no se produzca, ¿cierto?, un choque de fuerzas y finalmente se pierda el efecto que esta energía tiene. Entonces, cuando hacemos la cruz de la muerte, ¿cierto?, cuando hacemos la práctica sexual para eliminar defectos, estamos haciendo una práctica tremendamente revolucionaria. Y aquí, ¿cierto?, es importante comprender que cada detalle que vamos comprendiendo o que vamos estudiando y que poco a poco, ¿cierto?, vamos comprendiendo, debe ser llevado a la práctica de la muerte para poder ir procesando, ¿cierto?, procesando la eliminación definitiva. Entonces, de esa manera nos vamos encargando de ir, ¿cierto?, progresivamente eliminando toda la naturaleza del ego que se ha, ¿cierto?, que se ha comprendido, poderla llevar a la cruz de la muerte. Dice Tiernas Babosas, que tiene siempre muchas inquietudes, dice, si el Cristo es el Hijo, ¿quién representa al Padre? Bueno, vamos para allá. Y ahí vamos, ¿cierto?, a la tercera manifestación. ¿Cómo se puede tener sexo y estar en oración? ¿Eso? ¿Otra pregunta dices tú? Vamos a responder si... Dice, disculpe, pero ¿cómo se puede tener sexo y estar en oración? Teniendo sexo y estando en oración. Es algo que hay que practicarlo solamente, no requiere mucho más que practicarlo. Nosotros, esto es práctico, ¿eh? La verdad que cuando uno está en el acto sexual, cuando está en la unión con la pareja, vamos a mirarlo así. Antiguamente, cuando uno practicaba el sexo, ¿cierto?, que la mayoría de las personas hace, es decir, con fornicación, la verdad que lo que principalmente ocurría es que nuestra mente estaba divagando, estaba, ¿cierto?, en las fantasías que quería cumplir, estaba, ¿cierto?, en lo que quería desenvolver ahí.
Y realmente esa era la ocupación de la mente, pero nosotros no teníamos un manejo, un control o una búsqueda particular. Cuando nosotros, ¿cierto?, vamos a practicar el arcano, ya nos vamos dando cuenta de la necesidad de primero tener concentración, como dijimos, ¿cierto? Es decir, estar centrados en lo que estamos haciendo con la conciencia presente. Segundo, ¿cierto?, tener una imaginación dirigida, ¿cierto?, que en realidad nos lleve a ver las gónadas sexuales, cómo está esa energía ahí bullando, ¿cierto? Y que en el fondo poco a poco va subiendo vértebra por vértebra, ascendiendo lentamente, o cierto, como un rayo, inclusive dependiendo de nuestra imaginación, o como bombillas, como cierto, lucecitas que se van encendiendo en la medida que va ascendiendo, pero la imaginación está muy dirigida. Y en eso mismo, ¿cierto?, podemos estar absolutamente orando a nuestra Divina Madre para que levante la energía y nos ayude a canalizarla. Eso es absolutamente posible, ¿sí? Lo que pasa es que, como decía, habitualmente en la forma de la fornicación uno no ha tenido un control y de hecho ni siquiera sabe lo que está pensando. Entonces, hoy cuando ya uno está con la atención dirigida, sabe perfectamente que puede estar en oración, puede estar imaginando, puede estar llevando adelante las caricias, puede estar atento al ritmo de la unión sexual y inclusive, ¿cierto?, en perfecta comunicación con su pareja. Así que todo eso es posible, solamente requiere hacerlo. Si el Cristo es el Hijo, ¿quién representa al Padre? Bueno, ahí justamente digamos que es que la cruz del amor, ¿cierto?, que es la tercera cruz que estamos y vamos a mirar, tiene que ver con aquella cruz de San Andrés. Esa cruz, ¿cierto?, que está en esta posición, no así, sino que así, como acostada. ¿Por qué? Porque, bueno, San Andrés también fue un iniciado, ¿cierto?, y que él fue crucificado de esta forma. Y además hay una representación en esta cruz, ¿cierto?, que es la cruz que va arrastrando, que va llevando, ¿cierto?, el Cristo en su proceso del Gólgota, ¿cierto? En esa cruz, por eso se llama la cruz de Gólgota, también se le conoce, que es la cruz del amor, tiene que ver precisamente con el tercer factor de la revolución de la conciencia. La cruz del nacimiento es del nacimiento segundo o de la alquimia. La cruz, ¿cierto?, de la muerte es de la eliminación del defecto psicológico, del ego, o de los defectos psicológicos. Y la cruz del amor es la cruz del sacrificio por la humanidad. O, ¿cierto?, como dije, la cruz del Gólgota o de San Andrés. Entonces, esta cruz simboliza el trabajo que en un principio, ¿cierto?, que el trabajo del tercer factor, del sacrificio por la humanidad, que en un principio es bastante ligero, es bastante liviano para el iniciado porque parte prácticamente cuando se decide a colaborar con la difusión o a entregar volantes o a invitar personas, ¿cierto?, de una manera muy libre, muy espontánea. Y puede ser apenas inició su paso por el curso. Y prácticamente no hay una obligación que lo cumpla allí. Pero poco a poco, ¿cierto?, va a ir recibiendo y va a ir viviendo una experiencia de necesidad de hacerlo. De hecho, inicialmente esto es muy especial cuando uno lo empieza a hacer, porque inclusive puede que no esté practicando el arcano, tal vez no tiene pareja, puede que ni siquiera entienda cómo se hace la muerte psicológica, no logra, ¿cierto?, quedarle tan claro, pero si tiene el ánimo, ¿cierto?, si tiene esa llamita azul en su corazón de amor, es que inclusive puede partir, y ya muchos lo han hecho así, de hecho siempre se da que el verdadero interesado, de hecho, parte muchas veces desde eso, que es el amor, desde invitar desinteresadamente a personas porque a uno le pareció interesante, porque uno le va encontrando sentido o le va haciendo sin sentido, porque quizás ni siquiera lo ha logrado comprender, pero sí va sintiendo que por ahí va la cosa y se interesa en invitar a amigos, familiares, ¿cierto? Se presta para ir a entregar volantes, se interesa en saber cómo hacer. Es muy valioso eso, es tremendamente valioso. Curiosamente, las personas que parten así, curiosamente, generalmente son las que agarran después mucha fuerza. Porque todo ese primer proceso, ¿cierto?, que vivieron de amor, de sacrificio, en realidad está hablando de que hay una chispa, y ya más que una chispa, ¿cierto?, un verdadero fuego interior que lo anima, que lo lleva.
y que inclusive ese mismo fuego, ese mismo ánimo, lo va ayudando a poder comprender la muerte psicológica, que no entendía antes, ahora la empieza a entender, le empieza a encontrar el sentido y va sabiendo cómo se hace, de qué manera, y hasta que empieza a darse cuenta que esto es de momento en momento, de instante en instante, se va dando cuenta que mientras más lo hace, más le rinde, ¿cierto?, el día, y va haciendo unos avances que no se imaginó que eran así. Y si ha avanzado bastante, si ha ido comprendiendo, probablemente pronto le llega a la pareja, si es que no la tiene, y le llega a la pareja adecuada, ¿cierto? Porque inclusive uno habiendo perdido la esperanza en todo este trabajo, pero si aún así en su corazón tiene esa llama azul de anhelo espiritual, de entrega a los demás, hasta eso mismo le va a valer para que sea colaborado, sea ayudado, para que en algún minuto, ¿cierto?, se esclarezca su comprensión y empiece a recibir, ¿cierto?, lo que le falta para poder seguir avanzando. Muchas veces las personas piensan que este trabajo, ¿cierto?, cuando la persona tal vez se bajoneó, como decimos nosotros, ¿cierto?, le viene un bajón, ¿cierto?, se le vinieron las energías abajo, ¿cierto? Muchas veces las personas dicen, no, ya no sirvo para esto no es para mí, etcétera, etcétera. Y no saben que están viviendo una noche. Y esa noche va a durar, ¿cierto?, tanto como la persona quiera. Porque el día que en realidad se dé cuenta que está solamente metido en una noche psicológica, entonces se va a dar entusiasmo para volver y retomar y levantar el ánimo y las ganas de seguir haciendo su trabajo. Entonces, ¿de dónde ha venido todo esto? Justamente del anhelo, de las ansias de poder entregar, colaborar, ayudar a otros compartiendo esta información. Entonces, eso nace de esta cruz del amor, que en realidad, dijéramos que luego, ¿cierto?, ya se hace parte de su experiencia. De hecho, en la primera montaña, como decíamos, ¿cierto?, la persona probablemente lo hace de manera más o menos libre. No es que tenga tanta obligación, pero sí es bueno saber que mientras más hace el tercer factor, más ayuda recibe, más claridades. Pero en un minuto, en esa segunda montaña, va a necesitar sí o sí avanzar absolutamente con los tres factores y sobre todo con mucha muerte, perdón, con mucho sacrificio, porque el sacrificio por la humanidad es el que le va a dar los avances en el trabajo, va a empujar el trabajo, ¿cierto?, que está haciendo el Cristo, porque el Cristo se alimenta de amor. ¿Y dónde está el amor? En las obras. ¿Y cuál es la obra mayor? Sacrificarse por los demás. Pero la tercera montaña, de hecho, es prácticamente todo el trabajo en base al sacrificio por la humanidad. Sí o sí lo va a practicar. Y hay que recordar que aquí viene la necesidad de encontrar al discípulo para dejarlo en la senda. Así que sí o sí es una práctica que inclusive habiendo terminado todo su trabajo, habiendo logrado la liberación, este maestro, en el fondo, es y estará siempre al servicio del amor de su propio Padre para poder, en realidad, ayudar a los demás. Es el único sentido, es la verdadera función, es el principal labor que el ser de cada uno de nosotros tiene para con sus hermanos, que somos todos. Todos son los hermanos, ¿cierto?, que necesitamos ayudarnos entre nosotros, unos a otros, para poder colaborarnos, para poder avanzar. Pero llega, ¿cierto?, al nivel superior, ya a la tercera montaña, donde esto es prácticamente la actividad permanente, sin descanso y solamente orientada para poder ayudar a las chispas que están, ¿cierto?, queriendo ascender. Entonces, en realidad, aquí se da que cada conciencia, cada porcentaje de conciencia que se vaya logrando ir terminando de despertar, va a tener que ser puesta, ¿cierto?, al servicio de la humanidad. Porque en el fondo ese es el único sentido, es el único trabajo, es la gran labor, es la razón. Es la razón por la cual se está haciendo lo que se está haciendo. Todos nosotros necesitamos despertar el amor en nuestro interior. Cuando una persona está haciendo su trabajo psicológico, está haciendo su trabajo porque en realidad siente en su corazón que lo tiene que hacer. Pero la fuerza que está animando allí toda esa búsqueda, toda esa intención, todos esos anhelos, es la propia fuerza del amor que tiene uno dentro.
Dele uno una vuelta y dése cuenta que en realidad, ¿por qué hace el trabajo que hace uno, sea lo que sea, que se está levantando temprano para hacer una práctica, que se está queriendo desdoblarse, ya se está desdoblando, si ya va a hacer investigaciones sobre sí mismo, sobre su proceso, si se esfuerza por poder estar en autoobservación, si apaga la radio y apaga la tele y quiere tener su conciencia ahí presente en lo que está haciendo y no distracciones, hasta se incomoda ya con esas cosas. ¿Qué está pasando en su interior? ¿Por qué está viviendo todo eso? Uno dice, pero es que quiero experimentar, quiero despertar. ¿Pero por qué? ¿Qué lo está motivando? Más allá de la experiencia, más allá del anhelo, es el propio amor que lo incentiva. Porque sabe, siente y percibe que haciéndose consciente de cada momento, de cada instante, despertando poquito a poquito, lo que está haciendo es acercarse poco a poco, gradualmente, a su propio ser. Y esa fuerza, que aunque nosotros no tengamos lenguaje para definirlo, esa energía que nos estimula ha sido y será siempre amor. Nuestro ser, nuestro Padre, es amor. Es la naturaleza misma del amor. Nosotros, siendo, ¿cierto?, hijos de ese Padre y funcionando en relación con esa energía, porque una cosa es por allá estar haciendo, ¿cierto?, cualquier cosa, viviendo la vida loca si uno quiere. Claro, no está en sintonía con la energía de su ser, de su Padre, pero cuando lo empieza a hacer, concentrándose, autoobservándose, practicando el arcano, ¿cierto?, o ya sea para morir, ya sea para nacer, cuando está, ¿cierto?, realmente haciendo la función del Padre, cuando está haciendo la labor del Padre, que es eso, estar concentrado, estar atento, estar muriendo, está en la sintonía del amor, que es la sintonía de su propio Padre. Entonces, esta cruz realmente es la gran cruz que finalmente necesitamos cargar. Y esta cruz se va a ver siempre, siempre, siempre en las obras. Entonces, una persona puede anhelar mucho la muerte psicológica, es decir, eliminar el ego. Una persona puede querer mucho tener pareja y querer transmutar su energía sexual. Pero si no tiene la fuerza del amor en su interior y no la anima a prepararse, a estudiar, para foguearse, para poder hacer una presentación, para poder ir a ayudar a entregar cierto volante, poder estimular a otros a que que están interesados, ¿cierto?, que participen, poder abrir una salita, poder poner un grupo, ¿cierto?, por YouTube, por Instagram, o por Facebook, o por cualquier plataforma, o hacer un podcast. Si no se está ingeniando, ¿cómo puedo hacer que otras personas? Eso es lo que tendríamos que darnos cuenta, que allí está la fuente misma de la energía, del energetismo profundo que nosotros necesitamos. Para poder avanzar interiormente en la muerte y en el nacimiento, créame que tiene que ser a punta de amor. Pero no es el amor de los osos cariñositos, ¿cierto? De estar ahí, besitos, no sé qué. No, no, no. Es el amor de las obras en donde yo soy capaz de hacer en un tiempo, ¿cierto? En una energía en un tiempo que no tengo, en una energía que no me alcanza, no sé qué, pero dejo de lado cosas hasta que empiezo a buscar cómo voy y ayudo a otros. Es que es fundamental comprender que allí está la esencia misma del trabajo. Luego, todas las demás claridades seguramente llegarán, todas las demás, ¿cierto?, situaciones se darán, eso sin duda. Y esto hay que saberlo comprender, no es que haya que dejar todo botado para hacer el sacrificio en primera instancia. Probablemente va a llegar puntos, como esta tercera montaña, en donde la dedicación va a ser exclusiva. Pero allá llegará ese tiempo y allá llegarán las comprensiones. Pero hoy no necesitamos ese nivel. Necesitamos comprender que es bueno darnos cuenta, ¿cierto? Primero, que el avance está dado principalmente por esta chispa de amor. Esa cruz, ¿cierto? En la cruz del amor, hoy puede ser liviana, pero llega la época en donde también va a ser muy pesada. De hecho, ahí viene el simbolismo de cuando, ¿cierto?, Jesús el Cristo caía con la misma cruz y no soltándola, ¿cierto?, recibía ayuda para levantarla. Porque es la cruz, ¿cierto?, que simboliza el poder llevar adelante toda una obra
que en el fondo la obra, hay que saber que la gran obra es la obra del Padre, que es levantarnos, ¿cierto?, en conciencia, levantarnos, creando los cuerpos, eliminando el ego y sacrificándonos por la humanidad. Ese levantarse tienen que necesariamente pasar por el trabajo de la cruz en estas tres formas. Cruz para nacer, cruz para morir y cruz, ¿cierto?, del amor o del sacrificio. Cuando nosotros, ¿cierto?, logremos integrar esto y lo empecemos a practicar, nos vamos a dar cuenta de que en realidad es un símbolo extraordinario. En la cruz está todo escrito. Es el símbolo de los símbolos, es la señal de la señal. La práctica de la cruz y su simbolismo, ¿cierto?, es lo que deberíamos nosotros vivir cada día, a cada instante. De eso se trata, y de eso, ¿cierto?, es que se trata la invitación de este curso, de este proceso, ¿cierto?, que cada uno puede llevar adelante en su interior. Ahí se unió Pauli Palacios, ¿sí? Bienvenida, Pauli, en Instagram. Bueno, si van teniendo preguntas, las pueden ir haciendo para que vayamos aclarando, para que vayamos ampliando respecto a esta conferencia. Rafael también está, dice, hay una pregunta en YouTube, YouTube, sí, dice, muerte en cruz, dice Rafael, ¿es solo en segunda montaña? No, la muerte en cruz, y es buena la pregunta, Rafael, la muerte en cruz se puede hacer en las dos montañas, en realidad, desde hoy, si estamos ya, ¿cierto?, con pareja, hacer la muerte en cruz, es decir, en la unión sexual, nosotros vamos a llevar un defecto psicológico que ya tengamos más o menos trabajado, bastante comprendido, ojalá, y que sea de aquellos defectos que son pesados, complicados, que nos complican la vida, que no nos dejan avanzar, que son, ¿cierto?, de una energía complicadita. Los yoes fornicarios, sí o sí, hay que pasarlos por cruz porque son muy pesados y requieren de esa energía. Entonces, lo que necesitamos hacer ahí es que, habiéndolos estudiado detalladamente, ¿cierto?, habiéndolos comprendido en la medida que tengamos capacidad de comprender y entenderlo, de qué se tratan y por qué funcionan, cómo funcionan dentro de nosotros, cuáles son los daños que nos hacen, etcétera, etcétera, ¿cierto? Comprender la cantidad de energía que nos han hecho perder, comprender el daño que hemos hecho a otros con este mal manejo de la energía creadora sexual, comprender todas las posibilidades que hemos perdido a través del mal uso del sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese estudio que puede llevar semanas, meses o hasta años, todo va a depender de la experiencia de cada uno, uno lo lleva, ¿cierto?, a la práctica sexual y esa práctica la va a dedicar uno a la muerte de ese yo en especial. No ir a mezclar con el nacimiento, no, sino que uno va a hacer muerte en cruz, listo. Yo lo llevo, inclusive se puede dar que la pareja esté haciendo su nacimiento, pero uno está haciendo muerte. No hay problema porque en realidad, ¿cierto?, son dos verdaderos universos, ¿cierto? Dos mundos separados, no se mezcla ahí la energía, no hay problema. Pero también se puede dar otra cosa, que si uno le puede pedir, ¿cierto?, a la pareja que le colabore en ese trabajo, si es que uno ya siente que es pesado y le puede pedir, ¿cierto?, antes de iniciar la práctica, ¿sabes qué? Ayúdame, necesito eliminar tal yo, o, ¿cierto?, sin decirle simplemente, sin decirle cuál es el yo, le puede pedir colaboración para que le ayude a esa muerte, para que ella, ¿cierto?, también le colabore a través de su propia divina madre a poder eliminar ese yo. No es que vaya a eliminarle la pareja el yo a uno, sino que en realidad le va a colaborar a que la energía se centre en poder definitivamente acabar con esa manifestación. ¿Se entiende? Es allí en donde en realidad la muerte se va a realizar y va a ser necesaria varias veces, probablemente en la primera montaña, no una, ni dos, ni tres, no, muchas veces, ¿sí? Pero va a llegar y el objetivo principal es que en la segunda montaña sí lo usemos porque ahí ya el trabajo sí o sí es de muerte de yoes causa. Y ahí sí o sí ya es en base al trabajo del arcano. Bueno, entonces, distinto es la primera montaña, que es el objetivo, es las comprensiones, ¿cierto?, de los yoes, la eliminación de los yoes, ir llevando los más pesados a la práctica del arcano, pero en definitiva el objetivo principal de la primera montaña es crear cuerpo, porque nosotros no tenemos cuerpos creados y eso es
algo que nos dificulta mucho el avance. Necesitamos crear los cuerpos, es una urgente necesidad crear cuerpos. Pero sí es necesario, se hace, ¿cierto? La muerte en cruz en primera montaña, lo vamos a hacer. Te aseguro, Rafael, que sí se necesita y mucho, ¿sí? Pero siempre separado de la trabajo de creación de cuerpos. Hay una pregunta aquí en Instagram, dice Juliana, dice, ¿y quién no tiene pareja? ¿Se puede ascender? Bueno, esa es podríamos decir que el trabajo es en pareja. Uno va a poder ascender en la medida que logre tener su pareja, pero hay que tener una claridad. El trabajo de la pareja o que llegue la pareja muchas veces está vinculado con que uno no está haciendo, ¿cierto? O no ha hecho un trabajo psicológico. Inclusive hay personas que tienen pareja y puede que no estén haciendo nada. Porque en realidad uno de los errores es pensar que porque uno tiene pareja ya está listo, ya, y ahora vamos nomás. Pero no se hace ningún trabajo psicológico. Hay que descubrir yoes de ira, de orgullo, de vanidad, de celos, de amor propio, de lujuria, de pereza, es una lista inmensa. Entonces, si uno no ha tenido, todavía no está la pareja, o la pareja no está en la sintonía, lo que uno quiera, bueno, uno se dedica a hacer su trabajo de estudio de defectos y eliminación de yoes, y le va a cundir, pero muchísimo. Ideal que uno haga un listado. Bueno, ¿cuáles son mis defectos psicológicos? Porque, ¿cierto? La pareja es un tema, sí, pero bueno, pero si tengo pareja voy a seguir con la misma rabia, iracundo, celoso, ¿cierto? Agresivo. Bueno, la pareja me va a durar así un poquitito y se me va a aburrir y se va a ir, porque claro, ¿quién quiere estar con alguien así? La mala fama que le estoy dando al conocimiento, además que le van a decir a uno, ¿de qué te sirven esos estudios si no, si eres una persona terrible? ¿Cierto? Entonces, si uno tiene pareja, claro, ¿no está avanzando preciso en el tema sexual? No, necesariamente no. Pero que hay cosas que hacer, sí. Y hay que ponerse pilas con eso, sí, pero duro, rápido. Porque muchas veces, ¿cierto? Por la propia forma de ser, uno no atrae a la persona adecuada. Sino que, como dicen, hay una serie, ¿cierto? Por ahí que traen puros pasteles, no me acuerdo cómo era y se queja a la persona porque le tocan puros pasteles. Bueno, pero si tiene pastelería puesta. Si tiene una pastelería va a traer pasteles, pues sí, pues. Pero entonces, claro, hay que derrumbar esa pastelería interior, pues, y poner adentro un lugar agradable. Una persona adecuada, amable, una persona ya sin celo, o por lo menos habiéndolos trabajado un poquito. ¿Sí, no? O sea, uno tiene que hacer un esfuerzo si es que en realidad quiere avanzar para que le llegue la persona. Y cuando le llegue, probablemente ya va a tener avanzadito su cosa, su trabajo interior. Así que no es un problema no tener pareja. En algún momento lo va a lograr y listo, se pone al trabajo. Ningún problema. Pero no perdamos la oportunidad de empezar desde ya a avanzar, a pulirnos, porque estamos muy, muy toscos todos. Estamos como, ¿cierto? Como diamante en bruto, pero bruto, bruto. O sea, todos estamos muy grotescos, entonces necesitamos empezar a pulir. Y eso se puede hacer y se puede avanzar mucho. 25% de conciencia se puede despertar solo trabajando sin pareja y eso es mucha conciencia. Y créame, Juliana y cualquiera de nosotros, que si uno está así de pilas, así de definido, de disciplinado, le va a tocar la pareja precisa para que avance. Eso seguro. Así que esa es como la recomendación, ¿no? Se unió por ahí Blue Sky 2935482. Bienvenido, Blue Sky. 8 me faltó. Bueno, entonces la idea es que comprendamos que el trabajo es de tres cruces, que en realidad esta conciencia es algo que hay que rescatar. Muchas veces nosotros nos vamos a ver, y ya nos hemos visto probablemente, fustigándonos, ¿cierto? Agrediéndonos y lamentándonos de los errores, de lo que hicimos mal, de lo que, ¿cierto?, hemos hecho con este yo, con esta otra forma de ser, con las peleas, con las iras, con los vicios que tenemos, y nos podemos dar de latigazos toda la vida, fustigándonos por lo mal que lo hemos hecho y por lo malo que, ¿cierto?, hemos sido.
Por un lado está bien, porque uno reconoce, valioso, pero hay que tener mucha atención con eso de quedarnos amañados en esa parte. Aquí hay que mirar objetivamente las cosas y aprender de los errores. Si aquí ninguno de nosotros es, ¿cierto?, un dechado de virtud, como se dice. Lo que necesitamos es ser más enteros en nuestro anhelo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, a ver, yo me he cometido este y estos errores. Bueno, uno hace un listado de los defectos que tiene y de los errores que ha cometido. Y se pone, ¿cierto?, muy disciplinadamente a trabajarlo. ¿Qué quiere decir eso? Que tomo un yo, ojalá el que me esté causando más problemas, el que me haya generado más problemas, porque los yoes son la riqueza misma. Los yoes son, ¿cierto?, la verdadera lámpara de Aladino. Ahí nosotros tenemos que aprender, ¿cierto?, a limpiarla hasta que salga el genio. El genio es nuestra conciencia. Eso es lo que necesitamos nosotros rescatar. No necesitamos ponernos, ¿cierto?, a evadir la lámpara, ¿cierto?, a hacer como que no existe, no, si de ahora en adelante soy buena persona, si no importa marchar lo que hice. No, estamos perdiendo la oportunidad. Esa lámpara, ¿cierto?, hay que agarrarla, hay que encontrarlo, hay un tesoro ahí. Esos yoes, ¿cierto?, que tan mal nos han hecho, descubrirlo. Todas las lujurias que nos han hecho pasar, ¿cierto?, las de Kiko y Caco, decimos acá nosotros, ¿cierto?, descubrir cómo se han manifestado, estudiar. Cuando uno empieza a estudiar un yo, empieza a encontrarse, ¿cierto?, todo el abanico de acciones, pensamientos, emociones, deseos que han estado funcionando en uno en torno a ese yo. Uno dice, yo no tengo el yo adúltero, dice uno, pero con cada mujer que se le ha cruzado se ve acostado y no durmiendo precisamente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Tiene el yo adúltero? Dice, no, pero es que sí, ojos que no ven. Si no, dice, si total la vista es para mirar, dice, y se empieza a justificar. Pero tiene en el mundo interior, uno ha creado el yo adúltero. Entonces ese yo tiene vida. Y de eso se trata esto, el conocimiento de sí mismo, se trata de conocernos a nosotros mismos en toda nuestra realidad, no evadiéndola, ni disculpándonos, ni haciendo justificaciones de aquello. No, no, no. Empezar a saber que cuando llegó el momento del adulterio no fue un accidente, hoy sí, todo se dio, dice uno, pucha, es que los astros se alinearon, dice, no pude evitarlo. No, lo que pasó es que ya eso venía alimentándose de mucho tiempo atrás y el yo estaba esperando el momento justo. Y ya estaba todo eso en la psiquis de uno, estaba plasmado. Entonces, comprender ese proceso estudiándolo, estudiándose, no, ¿cierto?, figurándose algo, no, la realidad de mi propia experiencia. Para eso hay que tomar una hojita de cuaderno, si uno quiere, en un blog, como quiera, pero empezar a estudiar. Y cuando uno empieza a hacer esa reflexión, en conjunto con su Divina Madre, está empezando uno de los procesos más importantes que uno puede llevar a cabo. Para este trabajo es fundamental. Luego uno lo puede llevar a la práctica de la meditación, cuando ya ha logrado agarrar más en claridad de cómo se ha manifestado ese yo en uno, lo puede llevar más en claridad a una meditación ya a ojitos cerrados, ¿cierto?, acostadito, como le sea más cómodo, pero siempre, siempre, siempre en oración con la Divina Madre de uno. Eso es fundamental. Esta es la clave. La clave para el éxito en este conocimiento, en este curso, en lo que uno desarrolle, quiera desarrollar su conciencia, es que uno lo haga en conjunto con su divinidad. El error de la humanidad hoy es que ha descartado a la divinidad de todo. Y solamente cuando ya estamos fritos, la soga al cuello, cuando nos tienen hospitalizados, estamos con la pata en el cajón prácticamente, o la persona no tiene empleo y está comiendo prácticamente de la calle. Dios mío, ayúdame, dice. Somos muy ingratos. Hijos ingratos, pero terribles. Entonces debemos aprender a estar en todos estos procesos siempre acompañados de nuestra Divina Madre, rogándole a cada instante y sobre todo cuando estemos estudiando. Y si estamos haciendo una meditación, meditar en conjunto con la Madre Divina con genuino sentido de arrepentimiento para poder conocer
saber y comprender a ese defecto. Si todo nos va bien, ¿cierto? Vamos a poco a adentrarnos suavemente en nuestra propia psiquis y empezar a ver las imágenes que la Divina Madre nos va a empezar a mostrar respecto a ese yo que estamos buscando comprender. Inclusive nos podemos llegar a quedar dormidos, pero la experiencia interna que tengamos, sí o sí, tiene que ver con la comprensión de ese yo. Es un trabajo que podemos hacer todos y debemos hacerlo si queremos realmente cambiar. La satisfacción, el sabor psicológico, la comprensión, la claridad que llega posterior de esa experiencia nos va a ayudar a darnos cuenta que ha sido un trabajo absolutamente correcto, bien hecho, muy útil. Y sobre todas las cosas que cuando nos veamos enfrentados nuevamente a la misma situación de la manifestación de ese yo, de lujuria, de envidia, de lo que estemos estudiando, inmediatamente la conciencia va a tener una capacidad, una particular capacidad de estar separada. Esto es extraordinario. Se va a separar inmediatamente la conciencia en observador y observado. Y vamos a tener plena claridad de que estamos viendo el yo ahora, pero como un observador. ¿De dónde nació esa capacidad, esa posibilidad? Del proceso de meditación que vayamos haciendo. Y mientras más meditemos, más capacidad de separarnos y ver claramente cómo el yo nos está dando instrucciones. Oye, ¿te fijaste? Oye, qué gorda, se pasó. ¿Cómo la gente no se cuida? Si es que en realidad la gente pobre es así. Y empiezan los yoes de envidia, cierto, del que dirán, a hablar mal de personas. Y uno nunca lo había visto, pero cuando ha estado estudiando el yo, se separa y la conciencia absolutamente, ¿cierto?, empieza a mostrarnos todos esos defectos que están hablando en ese instante, que están sintiendo por nosotros. Sienten repulsión, sienten, ¿cierto?, un asco por otras personas y no lo puede creer uno que esa realidad está dentro de uno viviendo y nunca la habíamos visto tan clara. ¿De dónde nació? De la sincera búsqueda de autoconocimiento. Eso es procesar el autoconocimiento en uno mismo. El conocimiento de sí mismo es así. Lo que nos falta principalmente para esto es la disciplina de hacerlo a diario y llevar el proceso de manera ordenada. Es fundamental que si empezamos el estudio de un yo, empezar y continuar hasta terminarlo. ¿Qué quiere decir terminarlo? Y es que nos muestra internamente la eliminación de ese defecto psicológico. Aún uno empieza un estudio y le van a mostrar internamente que ya viene el sepelio. Viene, ¿cierto?, la pompa fúnebre, viene a buscar al muerto, hay conmoción internamente y uno se sueña y se ve ahí. Oye, ¿qué? ¿Por qué viene allá? ¿Qué pasó? Y no alcanza a ver, pero sabe por ahí como que viene una carroza. Y uno ahí se da cuenta. Claro, pues si yo empecé el estudio de un yo, ese yo está en proceso de muerte, desde el mismo momento en que me puse a hacer mi estudio. De eso se trata, para poder, ¿cierto?, realmente concretar en nuestro interior el cambio, necesitamos demostrarnos que realmente nos interesa eliminar esa realidad, eliminar al ego. ¿Y qué es lo importante de todo esto? De estudiar y de comprender y de eliminar, que ahí aflora, ¿qué cosa? Sabiduría. Esa es la sabiduría que necesitamos rescatar. Ninguno de nosotros se hace sabio leyendo libros. Ninguno se hace sabio viendo programas de televisión o, ¿cierto?, las noticias, estar al tanto de lo que pasó aquí o allá, la política. Ninguno de nosotros va a alcanzar sabiduría, ¿cierto?, enterado de las copuchas de la farándula o de cuánto salió del partido de fútbol o a cuánto está el dólar. Ninguno de nosotros adquiere sabiduría porque eso es intelectualismo. Esos son otros yoes que están, ¿cierto?, queriendo introducir información. La verdadera sabiduría nace de la
conciencia que está atrapada en los yoes. Homo nocet ipsu, hombre, conócete a ti mismo. Y conocerás al universo y los dioses, es decir, te harás sabio. Eso es lo que necesitamos comprender. Y ahí está la cruz. Porque ahí también está la cruz. Cuando hayan yoes, ¿cierto? Como ya veíamos en la pregunta de Rafael, que no podemos eliminar, que nos ha costado mucho, que realmente nos salen pesados. Los yoes de lujuria habitualmente hay que llevarlos a la práctica del arcano. Los yoes de ira hay que llevarlos al arcano. Los yoes de orgullo hay que llevarlos al arcano. Y si no tengo pareja, hay que estudiarlos profundamente hasta comprenderlos y reflexionarlos. Y luego cuando llegue ya el momento de estar en pareja, seguro ya tendremos, ¿cierto?, la posibilidad y ya tendremos estudiado para poder eliminarlo, que eso es lo importante, definitivamente. Pero cada esfuerzo que hagamos, créame, siempre, siempre, siempre es y será bien recompensado. Pero, ¿hacemos los esfuerzos? ¿Los hemos hecho? ¿Realmente anhelamos el cambio interior? Y si lo anhelamos, yo les digo que si está viendo este curso es porque lo anhela. Uno, lo que necesitamos es ahora empezar a la acción. Hechos son amores y no las buenas razones. Lion Punk también se unió. Lion Punk o Leon Punk, siempre leo con duda. Dice Tierno Babosa, disculpa, ¿cómo se crean los yoes? Siempre hablas de eso. El ego, los yoes se han creado por la identificación, la fascinación. Una impresión no transformada correctamente por la conciencia va a crear un yo. Ejemplo, un niño pequeño, ¿cierto?, ve a una chica con falda en una plaza, por ejemplo. Está con su mamá él y ve a una niña con minifalda y en un minuto, ¿cierto?, eso hace, ¿cierto?, esa impresión ingresa por la vista y provoca en su interior un gusto, un placer. Ese placer inmediatamente, ¿cierto?, despierta en su interior un deseo, ¿cierto?, de acercarse, de tocar inclusive, o de seguir mirando y de seguir con la vista. Y uno si lo mira dice, qué extraño. ¿Qué pasa? ¿Por qué un niño sea un niñito? Bueno, todos traemos yoes, no hay que descartar que todos traemos los yoes de otras vidas, pero para entender el concepto, ¿cierto?, de impresiones no transformadas. Esa impresión entró por la vista e inmediatamente genera en el interior biológicamente sensaciones, inclusive pulsiones sexuales, porque los niños no porque sean niños no tienen pulsiones, tienen pulsiones sexuales. Y son los primeros indicios, ¿cierto?, de la formación de un yo, hablando de un ejemplo, ¿cierto? Entonces, todos nosotros hemos creado todos los yoes de la misma forma. Uno dice, entonces, ahora hay que prohibir las minifaldas. No, si eso puede ocurrir de cualquier forma. Este solamente es un ejemplo. Lo interesante es que comprendamos que necesitamos aprender a transformar las impresiones. Nosotros estamos creando yoes todos los días si es que no estamos eliminando. Por un lado, o estamos alimentando yoes si ya los hemos creado, y si no los hemos creado, entonces los creamos no transformando impresiones. Entonces necesitamos aprender a transformar impresiones para que no se sigan formando nuevos yoes. ¿Cómo se transforman impresiones? Poniendo la conciencia de por medio. ¿Cómo poniendo la conciencia de por medio? Primero, uno inmediatamente descubre eso aplicando la muerte psicológica, es una forma muy concreta de generar inmediatamente una barrera y naturalmente va a llevar a mirar a otro lado. Porque si se sigue mirando ahí, no está transformando la impresión, sigue alimentando esa creación. Por otro lado viene la reflexión, que es un ejercicio que hay que tener una capacidad inmediata. Uno ve a una chica linda y esa chica linda está presa del tiempo, se va a poner vieja, fea, chuñesca, no sé, chuñuca, no sé qué, listo, ya perdió todo sentido. Listo, sigo. Eso en general con cualquier cosa. Uno se identificó con el celular y hoy día está preso del celular. Creó el yo del celular. El yo del celular, claro. No podemos dejar ahí el celular y nosotros seguir nuestra vida. No, tenemos que estar con el celular. Hasta el cargador llevamos al baño para tenerlo ahí, ¿cierto? Y que esté chicharreando noticias, lo que uno quiera. Preso absolutamente al celular. Y entonces, ¿qué pasó? Formamos el yo.
Entonces ahora hay que hacer un trabajo de comprender ese yo, llevarlo, ¿cierto?, a juicio, eliminarlo. Pero dice uno, entonces tengo que botar el celular a la basura. No, no está haciendo eso, simplemente ahí no hay ninguna conciencia. Lo que necesita uno es comprender el yo para poder darse cuenta cómo lo manipula. Es el yo del celular, no el celular el problema. Es así como la chica en minifalda no es el problema, es el yo que le gusta mirar y se fascina mirando a la chica en minifalda. Entonces nunca el problema está afuera, el problema está dentro de uno, en la reacción. Entonces aprendemos poniendo la conciencia a través de la autoobservación, el recuerdo de sí, ¿cierto? Que es recordar a la divinidad en mi interior, y si yo voy de frente y mato, madre mía, elimíname este defecto que le gusta mirar ahí, listo. O elimíname este yo que le gusta andar con el celular para todos lados, listo, ya. Pero el celular sigue siendo útil, el celular no tiene ningún daño, realmente, es como lo usamos. Entonces, así han transcurrido las épocas y hemos creado muchos yoes, todos los yoes que tenemos, pero es en la misma forma en que tenemos que quitarles el alimento a aquellos que ya están existiendo y evitar de seguir formando yoes que no tengamos. Hay personas que quizás nunca habían visto una película pornográfica y nos faltó el amiguito buena onda que le mostró, mira, que mírate esta película, mírate el canal de YouTube, o sea, o de no sé dónde, listo. Y ahí se creó el yo de la película pornográfica. Habitualmente a los 12, 11, 15, 9 años ya le están poniendo imágenes pornográficas a los niños que están formando el yo pornográfico, que les gustan las películas pornográficas. ¿Y de quién fue el daño? O sea, ¿quién fue el que causó el error? Esa persona por allá. Pero el yo que se formó ya está dentro de esa persona. Ya lo creó en ese instante. Entonces ahora le va a tocar, ¿cierto?, comprender, estudiar, hasta eliminar con su divina madre. ¿Y por qué nació? Por la impresión que entra por los sentidos que no fue transformada. Pero nadie a nosotros nos ha enseñado a transformar impresiones. ¿Sí? Uno tiene unos yoes extraordinarios, dice uno. Hay que comprender que los yoes son una oportunidad. No hay que demonizar al ego necesariamente. Si uno dice, no, es que el ego es malo. En realidad, el ego es una realidad construida que hay que comprenderla y eliminarla. Listo. Hay que sacarle las emocionalidades que uno se presenta. Lo ha pasado mal, por eso a veces uno demoniza ciertos yoes. Pero en la práctica, esa demonización o esa fustigación que no se puede caer, no le suma ningún tipo, ¿cierto?, de comprensión al respecto. Por lo tanto, lo que hay que hacer es trabajar conscientemente el defecto. Porque muchas veces uno, por incomprensión, de hecho puede estar demonizando, fustigándose por yoes, y en realidad está creando otros yoes que se identifican con ese yo. Y esto es terrible, es un cuento de no acabar. Por eso es importante comprender que el trabajo es de comprensión, de estudio, pero eso es lo que nos falta. Meternos a estudiar y hacer el listado y llevar el orden y tener todo muy, muy clarito para que no se nos vuelva a meter más tal y cual yo es que ya hemos ido avanzando. Ahí estaríamos realmente haciendo un trabajo de joyería, bien hecho, decente y con conciencia. Hoy, habitualmente, lo que estamos haciendo es ir arrancando de las cosas que no queremos vivir, pero no estamos viviendo a través de una comprensión ni eliminando de manera, ¿cierto?, progresiva y haciendo, ¿cierto?, un proceso realmente de alguien que está despertando su conciencia. Nosotros deberíamos conocer cada paso que estamos dando en nuestro trabajo. Deberíamos saber cuánta conciencia tenemos despierta. Debiéramos llegar a tener ya claro cuántos yoes hemos estudiado, cuántos yoes tenemos, cuántos yoes nos faltan por estudiar. Debiéramos saber realmente en qué estamos fallando para si no hemos despertado el fuego. ¿De qué color está nuestra energía? ¿Blanca, negra, amarilla? ¿Prendimos el fuego? ¿Cuántas iniciaciones llevo? Si tengo pareja destinada, ¿dónde está? ¿Me han mostrado dónde están estas parejas posibles? ¿Cuántas vidas tengo? ¿Cuántas he vivido? ¿Cuántas me quedan? Hay muchas cosas que nosotros deberíamos
meternos a saber porque son de valor. Pero nosotros estamos todavía amañados en la resolución de la vida. Trabajamos, tanto nos pidan trabajar, trabajamos. Tenemos proyectos materiales de todo tipo, casa, estudios, viajes. De eso sí tenemos claridad. Tenemos claridad, es cierto, de cuánto hemos ganado en el año o de cuánto queremos ganar. Tenemos claridad de cuánto cuesta la hipoteca o el arriendo que queremos tener o dónde queremos tener nuestra casa. Esas claridades las tenemos, pero no sabemos nada de lo que es realmente importante, de nuestra conciencia. Entonces, cuando nos morimos, nos vamos tan vacíos como llegamos. Y es más, peor porque ya en esta pasada creamos otros tantos yoes más. Entonces necesitamos un alto grado de responsabilidad para con el trabajo interior si queremos realmente, genuinamente, tener un avance, tener un progreso y ojalá terminar este trabajo, que es muy pesado. Este trabajo no es liviano, es pesado. Todos aquellos que nos pretendan vender, ¿cierto?, que la conciencia o despertar la conciencia es algo muy sencillo, es de un día para otro, que mucha gente dice por ahí, ¿cierto?, desde que desperté mi conciencia, no sé qué y no sé cuándo. De cuando vi tal y tal el libro, los leí, mi conciencia quedó, ¿cierto?, muy clara. Y en fin, unos engaños, unos autoengaños terribles. Esto es muy serio. Necesitamos ponernos serios con la conciencia, que es lo realmente y lo único importante, lo único valioso, lo único que realmente nos puede ayudar a trascender. Pero está en nuestras manos y tenemos posibilidad. Mientras esto todavía lata, ¿cierto? Es decir, todavía nuestro corazón esté latiendo, tenemos posibilidades. No esperemos que llegue el momento en que deje de latir, porque ya va a ser demasiado tarde, claramente. Esa es la invitación, y vamos que hay oportunidad, y vamos que está en nuestras, ¿cierto?, manos y nuestros actos poder hacer un cambio. Nos queda la clase del día de mañana, la número 25, que se llama ¿cómo diferenciar un templo de magia blanca de un templo de magia negra? Interesante, importante tema para poder adentrarnos en el mundo del esoterismo y del estudio de nosotros mismos. Entendiendo que no hay más preguntas, hay una pregunta que dice, en actos comer también hay yo, a ver, no lo había leído eso. En actos, Lion Pan, hola, ¿qué tal? Sí, buenas tardes. En actos comer también hay yo, eso comer, es como estar comiendo a cada instante. A ver, más abajo dice, disculpa, ¿cómo se crean los yoes? Siempre hablas de eso. En actos comer y 4 más, mira, no, es que no tengo... disculpe, pero se puede tener sexo en la oración. Si Cristo dijo, gracias, y que no tiene pareja, disculpa, ¿cómo se crean los yoes? ¿Cómo comer debe ser? Ya. Ya. Pauvico está tratando ahí de ayudarnos a entender. Actos como comer, se crean yoes. Claro, todo. Fíjate, hoy día podemos tener los yoes que les gusta la comida, no sé, con lactosa, sin lactosa, que está, ¿cierto?, respaldado o porque hay un tema de salud. Está bien. Hay comidas, ¿cierto?, que a nosotros nos gustan por distintas razones. Pero está vinculado con el gusto, está vinculado con una elección. No sabemos quién ha hecho esa elección. El hecho de comer por comer, por ejemplo, quizás que tiene que ver con la pregunta, no sé. El hecho de comer ciertas cosas y uno dice, no, tengo como hambre de pan con huevo, dice uno. Oye, pero si hay pan con mantequilla. No, es que como hambre de pan con huevo tengo. Y uno dice, pero qué loco. Bueno, ¿qué quiere decir ahí? Que hay ciertos yoes que están teniendo una elección. Cuando alguien tiene hambre, uno come. No hay mucha más explicación. Pero cuando hay una supuesta necesidad de algo, salvo que esté la persona quizás embarazada, ¿sí? En general se trata de ciertos yoes que ya se formaron y tienen cierta predilección. Me encanta la marraqueta con mantequilla, sí, no, sí. Si no es marraqueta con mantequilla, no como. Bueno, hay unos yoes, pero ¿cómo? Bueno, todo eso son parte de los funcionalismos que tienen al centro instintivo desviado.
Por eso es que en realidad existen todas estas apetencias, supuestas, ciertas necesidades, ¿sí? Global TNet limitada también se unió, bienvenida. Entonces, o bienvenido. Nosotros, ¿cierto? Debemos comprender que en realidad lo que necesitamos hacer es mantenernos en estado de autoobservación. Eso nos va a ayudar a descubrir la realidad de lo que somos y ver, oye, a ver, ¿tengo hambre realmente o en realidad es maña, diría uno? Bueno, pero más allá de hacer ese juicio o esa como divagación, es en realidad aplicar la muerte psicológica. Cuando uno se autoobserva y descubre, inclusive, ¿cierto? Un yo que le está diciendo, quiero comer, uno le puede aplicar la muerte, una, dos o tres veces hasta cuando se dé cuenta en realidad si era un yo o finalmente sí hay una necesidad biológica de comer. Hay yoes que en realidad son muy sutiles y le están quitando mucha energía a uno. Mucha energía, como yo planteaba esto del celular. O como puede ser, ¿cierto? La comparación. Hay un yo comparador. Ve a una persona delgada y la persona ya se siente gorda o gordo. Hola, ¿cómo estáis? Bien. Y tú, no, yo estoy más gordo nomás, dice. Mire, y apito de nada, dice uno. ¿Pero por qué van a hacer respuesta a ese comentario? ¿A qué viene? Porque en ese instante hizo una comparación, un yo comparador que se vio, ¿cierto? Que la otra persona está más delgada y él se siente gordo, o ella se siente gorda, lo mismo. Y antes de cualquier otra cosa salió eso, ¿cierto? Como una expresión. Y uno dice, mira, los yoes que se comparan salen allí. Y un día salimos muy contentos, ¿cierto? Nos levantamos, no, hoy día me siento genial y estupendo porque estoy más delgado, porque me quedó la polera, el pantalón. Listo. Después del almuerzo se hinchó, oh, soy terrible, oye, comí tanta comida. Y yo me dice, pero qué extraño, si en la mañana estaba tan bien y ahora estoy tan mal porque me siento... ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Son yoes, solamente yoes que lo tienen a uno como una marioneta y lo manipulan. Entonces uno dice, pero ¿qué es la verdad? ¿Lo que sentí en la mañana o lo que sentí después del almuerzo? Pregúntese uno siempre, ¿la conciencia estaría ocupada de eso? La conciencia ni siquiera se acerca a eso. No es un asunto para la conciencia, no es un asunto que tenga importancia. Si uno empezara a aplicar la muerte a lo que sintió en la mañana y a lo que sintió después del almuerzo, uno se da cuenta que eso es una absoluta falacia, iba a decir, si lo digo. Es una mentira. Son mentiras de los yoes. Tenemos el yo, ¿cierto? Comparador, que por un lado también, o el yo, ¿cierto? Que se siente delgado y feliz porque está delgado, y luego el yo que se cree o se siente gordo y feliz, o en este caso infeliz porque está gordo. Y ambos extremos no son una verdad, son simplemente polarizaciones del yo o de la gula o de la del, de esto de sentirse, ¿cierto? Bueno, de compararse. ¿Cómo se llama cuando uno se siente? Vanidad. De la vanidad, es, gracias. Del yo de la vanidad, ¿cierto? O no importa el nombre, mira, pero son yoes. Porque la conciencia nunca lo va a hacer sentir en esos extremos. Porque la conciencia no es el extremo, la conciencia es la acción justa, correcta. Por eso hablamos nosotros de buscar y trabajar para lograr, ¿cierto? El correcto sentir, el correcto actuar, el correcto hablar, ¿cierto? Que en el fondo son y es el equilibrio. Pero ese equilibrio es una búsqueda. No es que la persona a veces dice, ah, no, tengo que andar equilibrado, entonces ahora anda en pose de persona equilibrada, ¿cierto? Mira todo muy en postura y come todo muy mesurado. Pero adentro los yo están revolcándose y peleando igual que siempre. Solo adquirió una pose, es decir, creó un nuevo yo. El yo posero, ¿cierto? Que se cree místico y porque le dijeron que había que ser, ¿cierto? Tener el correcto hablar, correcto actuar, correcto sentir, en fin, ahora anda, ¿cierto? En pose. Ahí no hay comprensión, hay la creación de un yo. La comprensión y el trabajo nace de la autoobservación, de descubrirnos en esa situación y llevarlo al estudio para eliminar al ego.
y no poner, ¿cierto?, una postura, una impostura, no ponernos el traje de persona equilibrada. ¿Qué sentido tiene? No estamos viendo nuestra realidad, estamos creando otro yo, como voy a decir. Entonces, este trabajo tiene todas esas dificultades, vamos a decir, que están puestas por el ego. Y claro, las vamos a vivir así, pero es necesario que nos demos cuenta en algún minuto que son yoes. Yoes de la apariencia, del que dirán, yoes, ¿cierto?, místicoides, yoes fanáticos, yoes, etcétera, etcétera. Que ya cada uno verá el nombre, pero que importa que uno lo descubra y deje de andar, ¿cierto?, dificultándose el camino, porque eso es pura dificultad. Entonces, por eso es importante hacer un listado, por eso es importante comprender, porque en los yoes, sobre todo en los más gordos que tenemos, hay una cantidad de sabiduría, pero inconmensurable. Y esto no es una exageración. Si nosotros hemos votado miles y millones, ¿cierto?, de cantidades de energía sexual a través de las fornicaciones, a través de los orgasmos, de las eyaculaciones, en cada uno de esos porcentajes, ¿cierto?, ha quedado conciencia atrapada. Estoy dando un ejemplo, ¿eh?, porque en cada manifestación de los yoes pasa lo mismo. Pero lo interesante es comprender que ahora tenemos que recuperar toda esa energía. Y en la recuperación no es que ahora nos vamos a convertir en buenitos porque ahora no y ahora ya no fornico, entonces soy bueno. No. Nosotros seguimos siendo tan diablos como antes, pero la única diferencia es que estamos en un proceso de poder rescatar esa conciencia que es la sabiduría. Poco a poco se irá transformando más y más nuestra psiquis. Hoy día está muy oscura, tenemos un 97% de la conciencia atrapada en el ego. Entonces necesitamos aumentar mucho nuestra conciencia para realmente ir generando transformaciones mucho más fuertes, mucho más potentes. Y eso requiere un trabajo, una disciplina. No es algo que va a ocurrir por accidente o por bendición, ¿cierto?, del cielo o porque venga un angelito y lo tocó a uno con una varita mágica. Eso no existe. Requiere uno meterse a hacer un trabajo y los que han logrado despertar su conciencia genuinamente, objetivamente, lo han hecho porque se han dedicado a hacer este trabajo sobre sí mismo, estudiándose en cada manifestación. Uno debiera, al finalizar el día, tomar aquellos eventos del día en donde sufrió mayor identificación, donde se vio más complicado, y rápidamente ir a estudiarlo, trabajarlo y morir en esos detalles que aparecieron, porque una de las formas de evitar que siga manifestándose es estar en constante trabajo sobre esos yoes y en los yoes que ya tiene descubierto que son más gordos, más grandes, que necesita sí o sí dedicarles más estudio. Esto lo han hecho todos los grandes místicos verdaderamente despiertos, ¿eh? Esto lo han hecho los verdaderos seres conscientes, todos aquellos que nosotros podríamos, ¿cierto?, hoy comprender como seres verdaderos maestros de la logia blanca, han hecho un trabajo, ¿cierto?, de esta naturaleza. No es que nacieron, ¿cierto?, y quedaron y venían ya listos. Algunos casos sí, pero con trabajos ya anteriores. Pero en realidad los que hicieron su trabajo lo hicieron consciente absolutamente y lograron absolutamente lo que nosotros conocemos como la inmortalidad. Gracias a un trabajo muy serio, muy decidido y muy responsable, que es lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Ser responsables con nuestra conciencia que nos está llamando a levantarnos, a despertar. Bueno, siendo las 6:26, esperamos que sea de utilidad y de todas maneras, ¿cierto?, mañana a las 5 de la tarde nos encontramos con la última clase de esta fase B y ya iniciaremos también pronto el nuevo ciclo de fase A. Eso, buenas noches, que tengan una muy útil tarde. Nos vemos, si Dios quiere, mañana. Gracias también a ti, Paulico, y gracias a todos aquellos que se conectaron y participaron de esta conferencia. Que estén bien. Buenas noches. Gracias, tiernas abusas.